Ya. Buenos días, ingeniera. Estamos conformado nuestro grupo por Diana Solarte y mi persona, que es Carol Mesa. Nuestro tema es la Convención de Viena y Protocolo de Montreal. Ya, la Convención de Viena y Protocolo de Montreal, la respuesta internacional al agotamiento de la capa de ozono se da principalmente con la Convención de Viena, que este es un convenio que presentó el marco del trabajo para las actividades relacionadas con el protocolo de la capa de ozono y fue firmado inicialmente por 21 países que acordaron investigar, compartir información y ejecutar medidas preventivas para la producción y emisión de sustancias que agotaban a la capa de ozono. A continuación, el protocolo de Montreal, que es sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. El protocolo entró en vigor en enero de 1989, cuando 29 países y la Comunidad Económica Europea se presentaba aproximadamente el 82% del consumo mundial. Lo habían ratificado. A partir de entonces, muchos otros países lo han ratificado. Las respuestas la respuesta internacional al agotamiento de la capa de ozono, como les dije, fue un convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Esto se dio en 1985 con el protocolo de Montreal sobre las sustancias del agotamiento de la capa de ozono. De ahí la Convención de Viena y Protocolo de Montreal. La respuesta internacional al agotamiento de la capa de ozono se da principalmente, como les repetí, cabe recalcar que primero fue el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal. La Convención de Viena. Acordado en 1985, donde participaron 28 países. Entró en vigor o se inició el 22 de septiembre de 1988. Ecuador ingresó oficialmente el 10 de abril de 1990. Actualmente, 196 países han firmado y ratificado el convenio. El protocolo de Montreal se acordó el 16 de septiembre de 1987. Entró en vigor el 1 de enero de 1989. En nuestro país hace parte del protocolo de Montreal a partir del 30 de abril de 1990. Bueno, como antecedentes tenemos que en 1985 se adoptó la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono. Esto bajo el protocolo de Montreal, el convenio de Viena, los gobiernos científicos y de la industria, los cuales se comprometieron para trabajar juntos, esto para eliminar el 99% de las sustancias que reducen la capa de ozono. Gracias a este protocolo, la capa de ozono se está recuperando y se espera que vuelva a los valores anteriores. Para la confirmación científica del agotamiento de la capa de ozono, impulsó a la comunidad internacional a establecer un mecanismo de cooperación para las medidas para proteger la capa de ozono. Esto se formalizó con el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, que fue aprobado y firmado por 28 países el 22 de marzo de 1985. Y en septiembre de 1987, esto condujo a que se redactara el protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Ya. También tenemos como antecedentes que un número de productos químicos de uso común habían resultado extremadamente dañinos para la capa de ozono, como lo son los halocarbonos, que son compuestos químicos en los que uno o más átomos de carbono están unidos a uno o más átomos de halógenos, como son el fluoro, cloro, bromo y yodo. También por los halocarbonos, porque los halocarbonos contienen bromo, por lo general tienen mucho mayor potencial de agotamiento para la capa de ozono, y aquellas que contienen cloro también.
Los productos químicos sintéticos también proporcionan la mayor parte de cloro y bromo para el agotamiento de la capa de ozono y forman, como es el bromuro de metilo, el metilcloroformo, el tetracloruro de carbono y las familias de los productos químicos también conocidos como halones. También aquí se incluyen los clorofluorocarbonos y los hidrofluorofluorocarbonatos. Ya. El protocolo de Montreal ha tenido 5 series de ajustes para las medidas de control, esto para acelerar los calendarios de eliminación de las sustancias destructoras del ozono. Y se han obtenido 4 enmiendas, como son la enmienda de Londres en 1990, la cual añadió el metilcloroformo, el tetracloruro de carbono y otra serie de clorofluorocarbonos a los calendarios de eliminación y estableció un mecanismo para prestar asistencia financiera y técnica a las partes de otros países en desarrollo. También tenemos la enmienda de Copenhague en 1992, la cual agregó a los hidroclorofluorocarbonos los hidrobromofluorocarbonados y el metilbromuro a los calendarios de eliminación y creó oficialmente el Fondo Multilateral como canal de transferencias financieras y de tecnología a los países en desarrollo. También tenemos la enmienda de Montreal en 1997, la cual creó un sistema de licencias para importaciones y exportaciones, principalmente para hacer frente al comercio ilícito, que cada vez era mayor para estas sustancias. Y como última tenemos la enmienda de Beijing en 1999, la cual agregó el bromoclorometano a los calendarios de eliminación e incluyó a los controles el HCFC, también para la producción y además los controles revisados de consumo. La introducción. Cabe recalcar que la vida en la Tierra no sería posible sin la luz solar, pero la energía que emana el Sol sería demasiado para que la vida en la Tierra prosperara, si no fuera por la capa de ozono. Esta capa estratosférica protege a la Tierra de la mayor parte de la dañina radiación ultravioleta del Sol. La luz solar hace posible la vida, pero la capa de ozono hace posible la vida tal como nosotros conocemos. Así que cuando los científicos descubrieron a finales de la década de 1970, la humanidad estaba creando un agujero en este escudo protector. Hicieron saltar la alarma, el agujero causado por los gases que agotan la capa de ozono, utilizados que nosotros utilizamos los aerosoles, la refrigeración, como los refrigeradores y aparatos del aire acondicionado, amenazaba con aumentar los casos de cáncer de piel y enfermedades que nos perjudican a nosotros, entre cataratas y el daño de las plantas en los cultivos y el ecosistema. Los autores prueban que el agujero en la capa de ozono habría crecido en un 40% desde el 2013, con una mayor pérdida en las latitudes subpolares si no hubiera sido por el Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal es considerado el acuerdo multilateral ambiental más exitoso en el mundo, al ser el primero tratado en la historia de las Naciones Unidas en lograr la ratificación universal. La atención del centro inicialmente en los productos químicos con mayor potencial de agotamiento de la capa de ozono, incluidos los CFC, que son los compuestos clorofluoruro carbonados y halones. El calendario de eliminación de CFC, hidroclorofluorocarburos, era más reflejado debido a su menor potencial de agotamiento en la capa de ozono y porque también han aumentado
como sustituidos y transición de los CFC, compuestos clorofluorocarbonados. El calendario de eliminación de los HCFC se creó en 1992 para los países desarrollados y países en desarrollo. Este último con una congelación en el 2015, con la eliminación completa en el 2030 con los países desarrollados y en el 2040 en los países en desarrollo. En el 2007, las partes del protocolo decidieron aclarar el calendario en la eliminación del HCFC para los países tanto desarrollados como en vías de desarrollo. La capa de ozono protege la Tierra, como les mencionamos, que es una capa que que es para que la radiación solar no nos llegue, es una capa, simplemente. Ahí las principales medidas adoptadas por el Convenio de Viena son las siguientes: del establecimiento de una conferencia de las partes, países y miembros que se reúnen cada 2 años, establecimiento de la Secretaría del Ozono, administrada por el Programa de las Naciones Unidas y por el Medio del Ambiente, definición de los procesos para la adopción de enmiendas. Esas son las principales medidas de adopción del Convenio de Viena. Las principales medidas de adopción del Protocolo de Montreal se evaluarán al menos cada 4 años a partir de 1990. La aplicación de las medidas de control, incluida la posibilidad de añadir o eliminar las sustancias enumeradas en la lista de sustancias prohibidas. Se debe cumplir con la presentación de informes anuales sobre cada una de las sustancias controladas. Los datos deben ser facilitados en la Secretaría del Protocolo. Colaboran para promover el acceso a las mejores tecnologías, permitentes estrategias de control y alternativas posibles de las sustancias. Como objetivos tenemos, como objetivo del Convenio de Viena es promover la cooperación a través de investigación e intercambio de información sobre el impacto de las actividades humanas en la capa de ozono. Como objetivo del Protocolo de Montreal, nos dice que se basa en la protección de la capa de ozono mediante la toma de medidas para controlar la producción total mundial y el consumo de sustancias que la agotan. Del Protocolo de Montreal también tenemos que este se va a basar en el progreso de los conocimientos científicos e información tecnológica. Y por último, tenemos que va a promover la cooperación a través de la investigación e intercambio de información sobre el impacto de las actividades humanas en la capa de ozono. Ya. Como principales acuerdos tenemos que la conferencia de los países miembros debe de ser cada 2 años. Va a estar conformada también por una Secretaría del Ozono que va a ser administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. También se va a establecer categorías entre las sustancias que agotan la capa de ozono según su grado de incidencia. También se van a crear cronogramas de la capa de ozono para cada uno de los países miembros. Y por último, se van a implementar estrategias de eliminación del consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono. También tenemos unas medidas que van a depender de la Convención de Viena y del Protocolo de Montreal. Las medidas para la Convención de Viena han sido promover nuevas tecnologías e innovación para proteger
el medio ambiente y en particular la capa de ozono. Y también nos dice que debería desarrollarse mecanismos de control para importaciones y exportaciones de sustancias agotadoras de la capa de ozono y equipos que las contengan. Las medidas que han sido otorgadas para el protocolo de Montreal son que van a prohibir la exportación e importación, así como el intercambio de productos que contengan sustancias agotadoras de la capa de ozono con países no asignados del protocolo. Y también se creó en 1994 la Unidad Técnica de Ozono con sus siglas UTO, del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, encargado de la implementación de este protocolo. Los fines. En este convenio de Viena y protocolo de Montreal tiene como fines la eliminación del 99% de todas las sustancias que reducen la capa de ozono. Para llegar a lograr una reducción del 10% de la línea de base para el 2015, la reducción del 35% de la línea de base para el 2020, la reducción del 62.5% de la línea de base para el 2025 y la reducción del 97.5% de la línea de base para el 2030. La eliminación completa en el 2040, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio y del Comercio de la reducción del 2749 del 2017. Pasa mejor. Ya. En octubre del 2016, Ecuador ratificó las 5 enmiendas del Tratado de Montreal, siendo la enmienda de Kigali la última en ser aprobada, y es aquella que busca reducir el consumo y la producción de la hidrofluorocarbonos, que es HFC, que son los gases que provocan el efecto invernadero y que se utilizan en equipos de refrigeración y aire acondicionado. El gobierno del Ecuador ratificó el contenido en la enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. El paso se dio mediante el decreto ejecutivo 209, firmado por el presidente de la República, Lenín Moreno, luego de que la Corte Constitucional resolvió que la decisión no requería la aprobación de la Asamblea Nacional. En septiembre, Eva García, ministra de Industria y Producción para el Protocolo de Montreal en este país, se refirió a varios proyectos y conversaciones tecnológicas del sector, asistencia técnica y la capacitación en buenas prácticas de refrigeración. Según aclaró, la implementación de esta acción permitió cumplir metas y lograr de manera exitosa la eliminación del consumo de los clorofluoruros carbonos, utilizando una refrigeración aire acondicionado, espumas de polietileno, extintores de incendios y aerosoles. Ya. Los antecedentes del Protocolo de Montreal en Ecuador han sido que mediante resoluciones legislativas del 12 de febrero de 1990, expedidas en el registro oficial número 380 de los 19 de los mismos mes y año, el Congreso Nacional aprueba el Convenio de Viena, suscrito el 22 de marzo de 1985, en el que se convoca a los países firmantes a cooperar en investigación, observación e intercambio de información sobre el agotamiento de la capa de ozono. También con el decreto ejecutivo número 1429, publicado en el registro oficial número 420 del 19 de abril de 1990, el Ecuador se adhiere al Protocolo de Montreal. Y como último antecedente se tiene que mediante el decreto ejecutivo número 3289 del 28 de abril de 1992, publicado en el RO número 930,
El 7 de mayo de 1992 se designó al Ministerio de Industrias y Productividad, con sus siglas MIPRO, como la entidad oficial ejecutora y punto focal del programa de Protocolo de Montreal en el Ecuador. Y también se produce la creación de una unidad de gestión ambiental. Las agencias de implementación para esto, para el protocolo de Montreal en los 197 países, van a ser la ONUBI, la PNUD, el Banco Mundial y el PNUMA. Yeah. El Plan Nacional de Eliminación de los hidrofluorocarbonos van a ser el fortalecimiento del marco y acciones legales relacionadas a los SAO, conocidos también como las sustancias agotadoras de la capa de ozono. La asistencia técnica para grandes usuarios finales, como los sectores de refrigeración y de aire acondicionado. También va a existir una asistencia técnica para el fortalecimiento del control del tráfico del SAO, es decir, para las sustancias agotadoras de la capa de ozono. La asistencia técnica institucional para la gestión de la información relacionada con las sustancias agotadoras de la capa de ozono. También van a existir proyectos de inversión y el monitoreo y evaluación para el Plan Nacional de Eliminación. Ya. Este Plan Nacional de Eliminación para los hidroclorofluorocarburos, según el Protocolo de Montreal, se va a estructurar en varios grupos de sustancias destructoras de ozono. Estos grupos de sustancias químicas se van a clasificar de acuerdo a su familia química y se van a enumerar en anexos al texto del Protocolo de Montreal, la cual exige un control de casi 100 sustancias químicas en varias categorías, en la cual para cada grupo o anexo de estas sustancias químicas, el tratado establece un calendario para la eliminación gradual de la producción y el consumo de estas sustancias con el objetivo de eventualmente eliminarlas por completo. También este calendario establecido por el Protocolo de Montreal se va a aplicar al consumo de sustancias destructoras del ozono, como ya lo comenté antes, y este consumo se va a definir como las cantidades producidas más importantes y las cantidades menos exportadas en un año determinado, la cual también existe una reducción por la destrucción verificada. Las reducciones porcentuales se refieren al año designado como referencia para cada sustancia, en la que el protocolo no prohíbe el uso de sustancias controladas o recicladas existentes más allá de las fechas de eliminación. Bueno, como tenemos uno de los principales objetivos de esto es la protección de la capa de ozono. Ha sido el salvaguardar la salud humana. Este es uno de las principales líneas del Convenio de Viena. El protocolo contiene disposiciones sobre medidas de control en el artículo 2, cálculo de los niveles de control en el artículo 3, control del comercio con estados que no sean parte del artículo 4, situación especial de los países en desarrollo es el artículo 5, presentación de los datos, artículo 7, incumplimiento del artículo 8, disposiciones financieras, asistencia técnica, artículo 10, así como sobre otras cuestiones. Sustancias controladas figuran en los anexos. A, clorofluorocarbonados, que es CFC, o los halones. B, otros CFC, complementos halogenados, tetracloruro de carbono, metilcloroformo,
y C, hidrocloruro fluorocarbonos, HCFC, hidrobromo fluorocarbonos, que es HBFC en sus siglas, y bromo clorometano. La E es metilbromuro, F, hidrofluorocarbono, que sus siglas son HFC. Ya. Para respaldar el protocolo, la enmienda de Kigali entra en vigencia en el 2019, la cual trabaja para reducir los hidrofluorocarbonos, los gases de efecto invernadero, con un gran potencial del calentamiento climático dañinos para el medio ambiente. A ver, como dije, este entró en vigor el 1 de enero del 2019, la cual implementa completamente la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, la que puede evitar hasta el 0,4 grados centígrados de calentamiento global para fines de este siglo. Por lo cual se continúa protegiendo la capa de ozono, y en este sentido la enmienda contribuirá sustancialmente a los objetivos del Acuerdo de París. Estos están relacionados ya que se contempla que durante los 30 años se reducirán más del 80% la producción y el consumo proyectados de hidrofluorocarbonos, compuestos orgánicos utilizados frecuentemente en acondicionadores de aire y otros dispositivos como refrigerantes alternativos a sustancias que agotan la capa de ozono reguladas por el Protocolo de Montreal. La enmienda reducirá la producción y el consumo proyectados de hidrofluorocarbonos en más del 80% durante los próximos 30 años, en el cual 65 países ya han ratificado este acuerdo y se esperan que más países en un futuro sigan aumentando. Las partes han establecido aspectos prácticos para la implementación de la enmienda, ya que se han incluido acuerdos sobre tecnologías para la destrucción de los hidrofluorocarbonos y nuevos requisitos y herramientas para reportar estos datos. La enmienda incluye disposiciones para el desarrollo de capacidades en los países de desarrollo y el fortalecimiento institucional, el desarrollo de estrategias nacionales para reducir los hidrofluorocarbonos y reemplazarlos con alternativas. Con esto se quiere llegar a una reducción gradual de los hidrofluorocarbonos en virtud de esta enmienda de Kigali, la cual también puede abrir una ventana para rediseñar equipos de refrigeración que sean más eficientes energéticamente, lo que favorecería aún más a la acción climática. Aquí tenemos una imagen que podemos observar cómo ha ido evolucionando desde el 2003 hasta el 2011. A partir de 1987, el Protocolo de Montreal ha restringido las emisiones de compuestos halogenados capaces de destruir el ozono, las cuales incluyen compuestos que contienen cloro o bromo, como el CFC-12, un refrigerante. Este es un refrigerante, y el halón 1211. Este se utiliza como un extintor. Y el bromuro de metilo, que es un pesticida. El Protocolo de Montreal se adoptó a raíz del descubrimiento del agujero de ozono en la Antártida en 1985 y de los estudios que demostraron cómo los compuestos capaces de destruir el ozono son capaces de destruir el ozono en la atmósfera. Hoy en día sabemos que la concentración estratosfera de compuestos de cloro y bromo procedentes de los compuestos capaces de destruir el ozono ha comenzado a destruir, y que la capa de ozono sobre la Antártida
da los primeros indicios de la recuperación. Como podemos ver en esta imagen, que ha ido recuperando su capa de ozono. Como conclusión, tenemos que, según el resultado de estas simulaciones, no se ha dejado de luchar, no se deja lugar a duda que el protocolo de Montreal nos ha liberado de un futuro funesto. Ya que está de más decir que el colapso de la capa de ozono en cuestión de 10 años a mediados del siglo XXI conduciría a una catástrofe ecológica a escala global, porque supone un enorme aumento en la radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre. Esto a la vez, ya que el efecto invernadero también acelera el cambio climático y va aumentando casi al doble el calentamiento de la temperatura de la superficie. Pero afortunadamente la capa de ozono se recuperaría en cuestión de unos años después de cesar por completo las emisiones. Sin embargo, el efecto invernadero no es reversible a corto plazo. El calentamiento global persistiría hasta finales del siglo XXI, aún si las emisiones cesarían por completo a mitad del siglo. Muchas gracias por la atención. Gracias.